Primer libro de los Reyes, capítulo 22. Y oramos una vez más. Padre Celestial, al abrir tu palabra, gracias, Señor. Te damos una vez más por permitirnos escudriñarla juntos, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija, que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros y hable a nuestros corazones las palabras que tú quieres que escuchemos hoy. Te pedimos esto en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos: amén. Muy bien, pues estamos llegando al final del primer libro de los Reyes en el capítulo 22. Hoy vamos a comenzar en el versículo 51 y luego vamos a entrar de hecho a Segunda de Reyes, capítulo 22, capítulo 1, perdón, me están confundiendo porque ahorita se apagó el micrófono otra vez. Vamos a entrar a Segunda de Reyes, capítulo 1, porque la historia va una con la otra. Alguien me contó una historia una vez acerca de cuando separaron la Biblia en capítulos y versículos, porque la Biblia originalmente no estaba separada en capítulos y versículos, era todo un libro. Y de hecho el hebreo no tiene ni separación entre palabras, inclusive todas las palabras están juntas. Así es que se tiene que conocer muy bien el hebreo para poder leerlo. Pero me dijeron que cuando a la persona que decidió separar la Biblia en capítulos y versículos, lo hizo mientras iba a caballo, viajando a caballo. Y dice que a veces, me dijeron que a veces cuando iba él tratando de encontrar el lugar en donde estaba la separación correcta, el caballo pegaba un brinco o pasaba por encima de una piedra o algo, y ahí donde quedó la marca, ahí la dejó, ¿verdad? Y parece ser que este es el caso aquí en el Primera de Reyes y Segunda de Reyes, porque Segunda de Reyes capítulo 1 va de la mano con Primera de Reyes capítulo 22, pero que no le digan, que no le cuenten, vamos a leerlo juntos y se van a dar cuenta que les estoy diciendo la verdad. Entonces, primer libro de los Reyes capítulo 22, comenzando con el versículo 51, y mi Biblia tiene el encabezado reinado de Ocosías de Israel. Ocosías, se acordarán, es el hijo de Ahab o Acab, según sea la versión de la Biblia que están leyendo. Pero el versículo 51 dice: Ocosías, hijo de Ahab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria cuando Josafat llevaba 17 años de reinar en Judá. Obviamente aquí Josafat todavía no había muerto, todavía estaba reinando en Judá cuando Ocosías tomó el lugar de su padre en el reino del norte, que la capital era Samaria. Versículo 52 dice: pero Ocosías siguió el mal ejemplo de su padre, de su madre y de Jeroboam, hijo de Nabat, e hizo lo malo a los ojos del Señor, haciendo pecar al pueblo de Israel. Versículo 53, sirvió y adoró a Baal como antes lo había hecho su padre, y esto provocó la ira del Señor, Dios de Israel. Se me antoja interesante aquí que habla de provocar la ira de Jehová, el Dios de Israel. Provocar la ira del Señor, el Dios de Israel, porque a menudo se quiere hacer pensar que Dios no es un Dios enojado, que Dios no es un Dios airado, que no hay razón por la cual lo veamos como un Dios enojón o que está enfadado con nosotros o que quiere de alguna manera desquitarse con nosotros o algo así. Pero la palabra de Dios está llena de instancias en donde se nos habla de la ira de Dios. Pero la ira de Dios es justa siempre. Y cuando la ira de Dios finalmente se levanta y se manifiesta, es porque lo que ha estado soportando ha sido tanto y por tanto tiempo que finalmente tuvo que llevar a juicio a las personas que causaron esa ira. ¿Ok? La palabra de Dios nos dice que la ira del Señor está sobre todos aquellos que no creen. Y si llega a venir el Señor Jesucristo y llega a arrebatar su iglesia y el juicio de Dios viene sobre la tierra y todavía hay gente que no ha creído en Jesucristo, la ira de Dios va a caer sobre esas personas. No hay manera de escaparse. Por eso se nos dice que Jesús fue la propiciación por nuestros pecados. Y propiciar quiere decir apaciguar la ira de alguien, calmar la ira de alguna persona, en este caso de Dios. Porque al ser Jesús nuestra propiciación, quiere decir que toda la ira de Dios cayó sobre Él cuando Él estaba clavado en la cruz. Toda la ira de Dios, la que nosotros merecíamos que cayera sobre nosotros, cayó sobre Él. Entonces nunca debemos pensar que, Dios no le importa o no ve con mucha importancia las cosas que el mundo está haciendo. No, la ira de Dios va a descender sobre este mundo un día. Y si no estamos del lado correcto de la historia, entonces la ira de Dios va a descender sobre nosotros también. No sé si se han dado cuenta que últimamente salió una noticia en la que se dio a conocer
que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos estaba por abolir la ley de Roe versus Wade, ¿okay? Que es la ley que legalizó el aborto aquí en Estados Unidos. Entonces, la Suprema Corte de Justicia, 4 jueces conservadores contra casi 5, porque el mero todavía no ha dicho cómo va a votar, contra 4 del lado derecho, están tratando de determinar si Roe versus Wade va a seguir siendo la ley en Estados Unidos o no. Y no sé si ven las noticias, pero parece ser que ya están tomando lados y puede que haya disturbios, que lo que pasó en enero del 2020, no, ¿20? ¿Fue el 20? Sí, no se va a parecer en nada a lo que va a pasar por esta ley de Roe versus Wade. Y yo me pongo a pensar, después de ¿cuántos años? 72, para el 82 son 10, para el 92 son 20, para el 2002 son 30, para el 2022 son 40 más o menos años en el que la ley de la tierra es que, o la ley de Estados Unidos permite el aborto. Se han asesinado más de 75 millones de bebés. Y yo me pongo a pensar, ¿sí? ¿Estará enojado Dios o no estará enojado? ¿Estará sintiendo ira en su corazón o no estará sintiendo ira? ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo? Dejen que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Y este país los ha estado asesinando, ha estado permitiendo que sean asesinados a diestra y siniestra. Ahora no me malentiendan, esto no es para condenar a nadie y normalmente hay gente, hombres y mujeres, porque tan culpables son los hombres que empujan a las mujeres a tener un aborto o que no intervienen para que no lo tengan, como las mujeres que lo hacen. Pero no es para condenar a nadie, es para que sepamos que si la ira de Dios desciende sobre este país, en el tiempo en el que estamos ahorita, va a haber mucha gente que va a estar bien sorprendida de que la ira de Dios no es algo que queremos lidiar con ello. Y por eso vino Jesús, para que no lidiemos con esa ira, para que no tengamos que lidiar con esa ira. Entonces, con lo que hizo Ocosías, el hijo de Ahab, sí, provocó la ira del Señor, Dios de Israel. Y vamos a ver que la ira del Señor cayó fuertemente sobre él. Ahora, noten que dice que siguió el ejemplo de su padre, de su madre, de Jeroboam, hijo de Nabat, etcétera, etcétera, e hizo lo malo, o sea, todo lo malo que ellos habían hecho, ¿sí? Siguió lo que no eran los mejores ejemplos que pudo haber seguido, e hizo lo que no era lo mejor que podía haber hecho para provocar la ira de Dios. Pero eso fue lo que vio y eso fue lo que hizo. Ahora, se tiene la tendencia a que cuando los hijos siguen el ejemplo de los padres, de echarle la culpa a los padres de lo que los hijos hacen, ¿verdad? Pues sí, ese es el tipo de padre que tuvo, ese es el tipo de madre que tuvo, ese es el tipo de familia en el que creció. Y si no hubiera crecido en ese tipo de familia, hubiera tenido ese tipo de padre, no hubiera sido lo que es o hecho lo que hizo, ¿sí? Entonces podríamos decir, con padres y ejemplos como esos, ¿qué más se podía esperar de Ocosías? Pero no estaríamos en lo correcto si eso es lo que decimos o eso es lo que pensamos, ¿sí? Porque hay ejemplos dignos de seguir y otros ejemplos que claramente no deberíamos de seguir en absoluto. Pero la decisión de cuál de los ejemplos vamos a seguir es ¿de quién? De nosotros mismos. De nosotros mismos. Entonces, no podemos culpar a los padres, aunque sí son una influencia sobre sus hijos hasta cierto punto. No podemos culpar a los padres de que sus hijos hayan seguido su ejemplo, porque los hijos no tenían por qué seguir su ejemplo. No tenían por qué seguir su ejemplo. Mi papá era policía de punto. Muy buen policía, de acuerdo a lo que tengo entendido. Pero yo no seguí su ejemplo para ser policía. A mi papá le encantaban las pistolas. Le encantaban las pistolas, le encantaba todo tipo de arma de fuego y todo eso. Mi hermano menor heredó ese gusto por las armas. Y ahora tiene una colección de armas que parece que se va a ir a la guerra, ¿ok? Y el otro día pregunta, ya me voy a retirar y no sé si comprar una AK-47 o quedarme nada más con las que tengo, que eran como 6 metralladoras y como 4 pistolas de mano. Y algunos de sus amigos, sí, Juanito, cómprate otra, que nunca vas a tener suficientes. Y los otros, pero ¿para qué quieres tanto? Etcétera. Él decidió seguir el ejemplo de mi padre en esa situación. Yo no.
¿sí? Todos tenemos algo de nuestros padres, pero eso no quiere decir que debemos seguir todo lo que nuestros padres hicieron y seguir el ejemplo de todo lo que hicieron. Sería necedad eso, ¿sí? Ahora, la palabra de Dios nos dice en Ezequiel que los padres no pagarán por el pecado de los hijos, ni los hijos pagarán por el pecado de los padres, etcétera, etcétera. Así es que padres, si sus hijos andan haciendo lo que andan haciendo, lo andan haciendo porque ellos quieren hacerlo y no porque ustedes necesariamente los hayan obligado a hacerlo, aunque quizás fue el ejemplo que les dieron y ellos decidieron seguir ese ejemplo. Pero vamos a ver más adelante algo acerca de eso. Entonces, Ocosías, ¿sí? El hijo de Ahab, solo reinó por 2 años, se nos dice. Pero si se acuerdan ustedes en Primera de Reyes capítulo 21, cuando Ahab fue confrontado por Elías, Ahab mostró arrepentimiento por lo que Elías le había dicho, ¿sí? Y por lo que había hecho. Y mostró, mostró que se había arrepentido, mostró que se había dado cuenta de lo mal que se había portado y se arrepintió hasta cierto punto, aunque el arrepentimiento no fue completamente sincero, sí hubo arrepentimiento. Entonces en Primera de Reyes capítulo 21, unas páginas hacia la izquierda y en su Biblia, en los versículos 27 y 29, dice esto. Sí, Primera de Reyes 21, 27 al 29 dice: después de que Ahab escuchó a Elías, cuando Elías lo fue a confrontar, se rasgó sus vestiduras reales, se vistió de cilicio y ayunó. Y luego se acostó sobre cenizas y ahí durmió y anduvo humillado ante el Señor. Versículo 28 dice: entonces la palabra del Señor vino a Elías el tisbita y le dijo: ¿ya viste cómo Ahab se ha humillado ante mí? Y luego noten lo que le dice el Señor: solo por eso, y mientras viva Ahab, no le enviaré la desgracia que le había anunciado, pero su hijo, que era Ocosías, y sus descendientes sí la padecerán. Sí la padecerán. Entonces, el corto reinado de Ocosías fue un cumplimiento de esta profecía en Primera de Reyes 21-29. Ok, pastor, pero acaba de decir que los padres no pagarán por el pecado de los hijos, ni los hijos por los de los padres. Pero aquí parece que Ocosías está sufriendo lo que está sufriendo, va a sufrir lo que va a sufrir, por lo que su padre Ahab hizo. Pero no va a ser así. Vamos a ver ahorita que no fue así. Ocosías va a sufrir lo que va a sufrir, porque él hizo lo que él hizo y no aprendió no escarmentó de las consecuencias que sufrió su padre. Ahora, en Segunda de Reyes, en el capítulo 1, comenzando con el versículo 1, noten lo que dice: después de la muerte de Ahab, Moab se rebeló contra Israel. Paréntesis que se abre aquí, que va a tener algo que ver después, pero ahorita nada más voy a decirles: los moabitas habían sido tributarios de Israel desde los tiempos de David. ¿Sí? Leemos en 2 de Samuel capítulo 8 y el versículo 2 que David peleó contra los moabitas y los derrotó, y como los derrotó, los hizo que se tendieran en el suelo para medirlos con un cordel. A los que quedaban dentro de las medidas del cordel los mataba, pero dejaba con vida a los que quedaban dentro de una medida de cordel, o sea, de otra medida. Así los moabitas se convirtieron en sus súbditos y tuvieron que pagarle tributo. Entonces le pagaron tributo a David cuando David estaba encargado de todo el reino, le pagaron tributo a Salomón cuando Salomón estaba encargado de todo el reino, y cuando el reino se dividió siguieron pagando tributo a los reyes del norte, hasta que murió Ahab. Y una vez que Ahab, el rey de Israel, muere, decide que se van a rebelar y se van a liberar del yugo que David había puesto sobre ellos. Sí, en el siguiente versículo se menciona un accidente que tuvo Ocosías en su palacio. Ahora no se nos dice cómo pasó, no se nos dice cuándo pasó, nomás se nos dice qué pasó. Pero noten, esto va a llevar este accidente, y el resultado del accidente va a llevar a Ocosías a hacer algo que nunca debió haber hecho, y que fue de hecho la razón por la que Dios dejó caer su ira sobre él. ¿Ok? No lo que Ahab y su madre y todos los demás habían hecho, sino lo que él hizo. Noten, versículo 2 de segundo libro de Reyes capítulo 1. Y Ocosías se había caído desde la ventana de una sala en su palacio de Samaria. Desde su lecho de dolor mandó mensajeros para consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón, pues quería saber si recuperaría la salud. ¿A quién le mandó pedir? A Baal-zebub. Mandó mensajeros a Ecrón, que era territorio filisteo,
a pedirles, a decirles que le preguntaran al Dios de Ecrón, al Dios de los filisteos, si iba a recuperarse o no. Y parece ser que Ocosías aquí se nos muestra que no había prestado atención a las consecuencias sufridas por sus padres por buscar y servir a otros dioses y servirles. O en su defecto, que sus padres nunca le advirtieron lo que podía pasar si iba y buscaba a otros dioses para servirles. Sí, creo que esa es una cosa que nosotros como padres debemos recordar. Muchas veces queremos enseñarles a nuestros hijos y nada más hablarles acerca de todo lo malo que les puede pasar si desobedecen a Dios, pero nunca estamos nosotros dispuestos a contarles a nuestros hijos las consecuencias que nosotros hemos tenido que sufrir cuando desobedecemos a Dios. ¿Sí? Se nos hace como que esas cosas no necesitan saberlas, que nada más necesitan saber las consecuencias que van a sufrir ellos si desobedecen a Dios. Pero nunca les hablamos de las consecuencias que nosotros hemos sufrido por desobedecer a Dios. Sí, nos da vergüenza, sentimos que no deben de saber. Hoy estaba platicando con mi mamá y me estaba preguntando, estaba haciendo preguntas. Me dice: mi hijo, quiero hablar contigo como pastor, no como hijo. Cuando me dice: quiero hablar contigo como pastor, oh my goodness. Okay. Entonces me empezó a preguntar sobre el bautizo, si necesitaba bautizarse, si no necesitaba bautizarse, y que estaba preocupada, que porque había hablado a la iglesia, a donde había ido y no le habían podido dar razón si se bautizó o no. Bueno, tuve que hablar con él y decirle que de acuerdo a las escrituras no se tiene que bautizar uno para ser salvo. Debe de bautizarse como una muestra de obediencia a lo que el Señor ha mandado que se haga. Pero si no se es bautizado y se muere, Dios no va a negarle la entrada al cielo a nadie solo porque no esté bautizado. ¿Okay? Y le estaba tratando pero no quedaba conforme. Y me dice Carlos Manuel: tú sabes la clase de vida que he vivido. Tú sabes que yo me casé con un incrédulo. Y tú sabes esto, y tú sabes esto, y tú sabes lo otro. Y le tuve que decir: jefa, detente un poquito. ¿Ok? Yo sé lo que tú me dejaste que supiera. Yo sé lo que yo vi. Pero nunca digas que yo sé el tipo de vida que viviste. Nunca me digas que yo sé todo lo que te pasó y todo lo que sufriste, porque yo no lo sé. Porque hubo ciertas cosas que ustedes, a nosotros los hijos, nunca nos dejaron saber para nada. Y es que tengo temor de que porque me casé con un incrédulo, Dios me vaya, de ese haya sido pecado. Y jefa, no cometiste ningún pecado, ¿ok? Sufriste las consecuencias de casarte con un incrédulo. Eso ya estuvo, ya las tuviste que sufrir. Pero Dios no te va a cerrar las puertas del cielo porque te casaste con un incrédulo. ¿Okay? Creo que al contrario, el hecho de que hayas permanecido con él durante 50 años y que le hayas soportado todo lo que tú dices que le soportaste, porque yo nunca miré nada, ¿verdad? Y nunca nos contaste nada, nunca te quejaste. Entonces, Dios no te va a negar la entrada al cielo por eso. Entonces, creo que como padres tenemos la obligación, no solamente decir: pórtate bien, no hagas esto, no hagas aquello, porque si lo haces o no lo haces, te va a pasar esto, te va a pasar aquello. Tenemos la obligación de sentarnos con ellos y decir: hijos, miren, cuando yo no andaba con el Señor, hice esto y aquello y lo demás, y las consecuencias fueron horrendas. A veces cuando les cuento de estas cosas a mis hijos me dicen: Dad, ¿tú? Porque me conocen así como muy, muy disciplinario, me conocen así como muy, pero no me conocían cuando andaba, como dice mi mamá, de yo lo vi, nadie me lo contó. ¿Verdad? Entonces cuando les digo lo que era, lo que hice, lo que fui, se sorprenden. Pero eso les ayuda a saber que no estamos diciéndoles lo que les va a pasar teóricamente nada más, sino que lo hemos experimentado. Sabemos lo que es desobedecer a Dios y conocemos las consecuencias de haber sido desobedientes. ¿Sí? Entonces tenemos que ser sinceros con nuestros hijos. Y creo que esto fue algo que Ahab no tuvo tiempo o no quiso decir a sus hijos. Y porque él no le dijo a su hijo Ocosías lo que
sucedería si se ponía a buscar y servir a otros dioses, es lo primero que hace Ocosías cuando quiere saber si va a sanar de su enfermedad o no. ¿Sí? Ahora, hasta está enviando a estos mensajeros, noten de nuevo, a la tierra de los que habían sido los más fuertes enemigos de David y de su pueblo, los filisteos, para preguntarle a su Dios si iba a sanar o no. ¿Sí? Pero el Señor, no, como en muchos de estos casos, el Señor no se va a quedar con los brazos cruzados. Y cuando leamos lo que voy a leer ahorita, me gustaría que pensaran en ¿por qué? ¿Por qué Dios le enviaría este mensaje a Ocosías? ¿Por qué Dios tenía que, como en cierta manera, advertirle de lo que iba a suceder? Porque si yo fuera Dios, yo simplemente hago lo que voy a hacer, pero no le mando ninguna advertencia, no le digo para nada. Entonces piensen, ¿por qué lo haría Dios? Versículo 3, dice, pero el ángel de Dios le dijo a Elías Tisbita, ve al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿ya olvidaron que Israel tiene un Dios poderoso? ¿Por qué van a consultar a Baal-zebub, Dios de Ecrón? ¿Saben qué? De nuevo, quiero que piensen, porque yo me lo pregunté cuando lo leí esto. Yo me pregunté, ¿por qué razón habría Dios enviado este mensaje a Ocosías? ¿Por qué simplemente no hizo lo que había decidido hacer sin darle ningún aviso? ¿Está levantando la mano? No, yo creí que querías contestar. No, estabas apuntando, pero yo dije, este camarada. Ok. ¿Por qué creen que le mandó decir esto? ¿Alguien? Porque era parte de la promesa de Dios hacia su pueblo. Porque era parte de la promesa de Dios. Estamos hablando no de su pueblo, sino de Ocosías nada más. Porque él ya había dicho que Ocosías iba a sufrir las consecuencias de su idolatría. ¿Pero por qué le advierte? ¿Mande? Porque quería que reconociera el error que estaba cometiendo y se volviera a él. Sí, quería que reconociera el error que estaba cometiendo y que se volviera a él. Sí, Dios reprende el pecado porque busca el arrepentimiento del pecador ante su reprensión. Sí, esa es la única razón por la que Dios ahorita reprende el pecado. Porque busca el arrepentimiento del pecador y que el pecador se vuelva a Dios. No reprende el pecado nada más para que el pecador sepa lo pecador que es. Todos sabemos lo pecador que somos, ¿sí? Todos sabemos de lo que somos capaces, ¿sí? Pero reprende nuestro pecado porque quiere que recapacitemos y que nos volvamos a Él y pidamos perdón para que no tengamos que sufrir las consecuencias de ese pecado. Hablábamos el jueves pasado que la única forma en la que eso puede suceder es si nosotros vemos el pecado con la misma seriedad que Dios lo ve. Porque Dios ve el pecado como algo muy serio. Y nosotros a veces tenemos la habilidad para ver el pecado así como, no es tan serio, ¿verdad? Voy con Dios y le pido perdón y ya estuvo, con eso se acabó. No, Dios ve el pecado muy seriamente. Tan serio es el pecado para Dios que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz para pagar por ese pecado. Entonces, cuando Dios reprende al pecador, lo hace porque busca el arrepentimiento del pecador ante su reprensión. Les recuerda, en este caso, les recuerda a ellos, a los mensajeros, para que luego ellos vayan y le recuerden a Ocosías que Israel tiene un Dios poderoso al que podían acudir para preguntarle. Le podían preguntar a él acerca de su situación, acerca de si iba a sanar o no iba a sanar. ¿Por qué? Yo creo que es porque Dios está buscando, como decía la hermana, que Ocosías se volviera a él. Que Ocosías pensara, oye, sí es cierto, si aquí tenemos un Dios poderoso, aquí tenemos un Dios que la historia nos dice que ayudó a David a vencer a los filisteos, que es a donde estoy yendo yo para pedirle opinión o para buscar el consejo o la dirección de sus dioses. Si es cierto, cuando los filisteos, y me imagino que tenían la historia escrita ya, en los filisteos llevaron el arca del Señor y la pusieron en el templo de su dios Ecrón. El dios amanecía cada mañana tirado en el suelo, con las manos cortadas o con la cabeza cortada, mostrando así que el Dios de Israel es mucho más poderoso que el supuesto Dios de los filisteos. Y yo aquí estoy enviando a mis mensajeros a que le pidan la respuesta a ese Dios.
Dice, me hace medio estúpido eso, ¿no creen? Muy. Pero Ocosías no estaba pensando de esa manera. No estaba pensando de esa manera. Y quizás se hubiera podido respaldar en que, bueno, pues eso fue lo que hicieron mis padres, eso fue lo que hizo mi madre, eso fue lo que hizo. Pero no se trata de eso, se trata de qué voy a hacer yo. ¿Sí? Porque yo no voy a ser salvo por la fe de mi madre. Ni mis hijos van a ser salvos por mi fe. Ni ustedes van a ser salvos por la fe de sus padres si fueron cristianos, ni sus hijos van a ser salvos por la fe de ustedes. Cada uno tiene que ser responsable por su propia fe y actos delante de Dios. Sí, entonces yo creo que el Señor quería que Ocosías se volviera a Él, por eso le manda decir estas palabras. Sí, quería que se volviera, que se arrepintiera y se volviera a Él. Busquen en su Biblia, en Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 33, y quizás ustedes ya se sepan este versículo, pero en Ezequiel capítulo 33, el Señor hablando dice, pues yo, su Señor y Dios, juro que no quiero la muerte del impío. ¿Se fijan las palabras que está diciendo el Señor aquí? Yo, el Señor y Dios, juro que no quiero la muerte del impío, sino que éste se aparte de su mal camino y viva. ¿Por qué ustedes, pueblo de Israel, quieren morir? Apártense de su mal camino. Se vean, el Señor le está rogando ahí al pueblo de Israel. ¿Sí? Y el Señor también, eso tiene para nuestro. El Señor no quiere que los pecadores se vayan al infierno. El Señor creó el infierno ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Para el diablo y sus ángeles. Pero los que no quieran recibirlo, los que no quieran recibir su perdón, los que no quieran reconocerlo a Él como Dios, ¿qué les va a suceder? Lo mismo que al diablo y sus ángeles. ¿Sí? Nadie se va a ir al infierno porque Dios no quiso salvarlos. ¿Se dan cuenta de eso? Nadie se va a ir al infierno porque Dios no quiso salvarlo. Los que se vayan a ir al infierno se van a ir porque no quisieron ser salvos, siguiendo el único camino que Dios ha puesto para llegar a la salvación, que es Jesucristo. ¿Sí? Entonces el Señor no quiere, el Señor no se deleita, no quiere la muerte del impío, no quiere la muerte del pecador, quiere que se aparte de su camino y viva. Y pregunta, ¿por qué quieren morir? Apártense de su mal camino. Vemos al Dios de ira y vemos al Dios de misericordia, ¿no es cierto? Y los dos van de la mano. Porque una ira santa y perfecta como la de nuestro Dios tiene que ir acompañada de una misericordia santa y perfecta como su misericordia. ¿Sí? Tiene que ser completamente justo. Y si no es justo, al vernos y reconocer nuestras debilidades, entonces no es perfectamente justo. Pero eso también muestra su justicia, que nos ve tal cual somos, sabe que somos débiles y de todas maneras provee un camino para nuestra salvación. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Dios quería, que Ocosías se volviera a Él, o buscara a Él, le preguntara a Él. Y sin embargo, y trágicamente, como vamos a ver más adelante, esto no es lo que va a suceder. Noten el versículo 4 del segundo libro de Reyes, el capítulo 1. Así ha dicho el Señor, no te vas a levantar de tu cama, sino que definitivamente morirás. Y Elías se fue a su encuentro. Y cuando los mensajeros vinieron, el rey, con el mensaje de parte de Dios, les preguntó, ¿por qué regresaron? Y ellos respondieron, encontramos a un profeta que nos dijo, regresen con el rey y díganle, así ha dicho el Señor, ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Por qué consultas a Baal-zebub, Dios de Ecrón? Por eso, ¿vieron esas dos palabras ahí? Por eso, no por lo que hicieron tus padres, no porque seguiste su ejemplo, no, por eso, por lo que tú has hecho, por eso no te vas a levantar de tu cama, sino que definitivamente morirás. ¿Por qué? Porque decidió no buscar a Dios, porque decidió ir con dioses ajenos, porque decidió ir a consultar con otros, mas no por los que sus padres hicieron. Él cometió su propio pecado, él abandonó a Dios, él hizo a un lado a Dios, y porque lo hizo a un lado, entonces eso llevó a Dios a tener que cumplir con la profecía que había dado anteriormente. ¿Sí? Es importantísimo que entendamos esto. Es importantísimo que entendamos esto.
Porque si no entendemos cosas como estas, vamos a ser dados a ver las maldiciones de familia y las maldiciones generacionales. Y si mi abuelito no hubiera sido lo que fue cuando fue lo que fue, su maldición no hubiera pasado a mí. Cualquier cosa que se esté sufriendo por el pecado es por nuestro pecado, no por el pecado de otros. Sí, no por el pecado de otros. Ocosías estaba quebrantando uno de los principales mandamientos de Dios. Sí, lo vemos en Éxodo capítulo 20, versículo 3, lo vemos en Deuteronomio capítulo 5, versículo 7, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y antes de ir con el Dios de Israel, Ocosías decide que va a ir con el Dios de los filisteos, con Baal-zebub. ¿Sí? Entonces había quebrantado el primer mandamiento que Dios había dado. Y aquí cuando recibe este mensaje debería ser ese momento en el que Ocosías debió haber clamado, arrepentido, pidiendo perdón a Dios, ¿no es cierto? Ok, por lo que hiciste, entonces ten por seguro que no te vas a levantar de tu cama, te vas a morir. ¿Qué harían ustedes si el Señor les mandara un mensaje así, cuando están en su cama, enfermos, y les dice, ¿te acuerdas aquello que hiciste? Por eso que hiciste, ni piensas que te voy a sanar. ¿Qué harían ustedes? Clamarían a Dios pidiendo perdón, se pondrían de rostro al suelo y se humillarían delante de Dios. Fue lo que hizo inclusive su padre Ahab, ¿no es cierto? Cuando Elías fue y le habló, que le dio un arrepentimiento así medio a medias. Fue lo que hizo, el peor rey de Israel fue lo que hizo. Y aquí su hijo no hace lo mismo. Este debería ser el momento en el que Ocosías debe haber clamado, arrepentido, pidiendo perdón a Dios, pero no lo hace. Y aquí es donde debió haber dicho, quizás como David cuando fue confrontado por Natán. ¿Se acuerdan cuando David fue confrontado por Natán? Cuando le dijo aquella parábola, aquella ilustración del hombre rico y el pobre y de la corderita y bla, bla, bla y todo eso. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Y luego, ¿qué dijo? ¿Se acuerdan lo que dijo David? Ese hombre debe morir y pagar 4 veces lo que se robó. ¿Y se acuerdan lo que le dijo Natán? Natán le dijo, David, tú eres ese hombre. ¿Y se acuerdan lo que hizo David? En 2 de Samuel capítulo 12 y el versículo 13 dice que David le respondió a Natán, reconozco que he pecado contra el Señor. Reconozco que he pecado contra el Señor. Hubo un reconocimiento inmediato de que lo que había hecho era un pecado contra Dios. Y al reconocer ese pecado, pidió perdón. Y noten, en el mismo versículo 13 de 2 de Samuel 13, Natán le dijo, el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Y pónganse a pensar, ¿qué había hecho David? Había cometido adulterio. ¿Sí? Había mandado traer al marido de la mujer y lo había emborrachado 2 o 3 veces para que se fuera a su casa, tuviera relaciones con ella y así cubrir su pecado. Cuando vio que este hombre era demasiado íntegro como para hacer lo que David le estaba pidiendo, ¿qué hizo? Lo mandó a la batalla con una carta para su general diciéndole, ponlo en lo más recio de la batalla y cuando la batalla recie, jala tus tropas. O sea que lo mató, básicamente, lo mandó a asesinar. Y por esa muestra de arrepentimiento, por ese reconocimiento de que lo que había hecho era pecado contra el Señor, ¿qué hizo el Señor? El Señor le perdonó su pecado y David no murió. Sin embargo, ¿tuvo que pagar la consecuencia de su pecado? Sí, ¿verdad? Porque el bebé con el que estaba embarazada, Betsabé, murió, ¿verdad? Pero el perdón de Dios ahí estaba, era nada más decir, Señor, he pecado contra ti, reconozco que lo que estoy haciendo es pecado. Arrepentirse quiere decir ver las cosas de la misma manera que Dios las ve. Y si nosotros, de nuevo, como dije al principio, vemos el pecado como Dios lo ve, entonces nunca va a haber en nuestra vida pecadillos. Nunca va a haber en nuestra vida pecados menores o pecados mayores. O pecados veniales, se les dice, y pecados mortales. Sí, va a haber pecado. Y si lo vemos con la seriedad que Dios lo ve, vamos a reconocer que ese pecado, por pequeño que nosotros queramos hacerlo parecer, es digno de condenación. ¿Sí? Y cuando nos damos cuenta, ¿sí?,
de que Cristo nos salvó de ello, ¿cuánto creen que va a crecer nuestro aprecio por Cristo? ¿Verdad? Hoy vi no me acuerdo exactamente cómo decía, pero era de un predicador muy famoso, decía, el hambriento aprecia mucho la comida, ¿verdad? El sediento aprecia mucho el agua. El pecador arrepentido aprecia mucho a Cristo. ¿Alguna vez han tenido sed así que ya traen los labios secos y les dan agua y se la toman y les corre por las mejillas y se mojan? No se dan cuenta cómo la disfrutan. O traen un hambre de perro bailarín, ¿sí? Y llegan a su casa y les sirven. El domingo salí con un hambre de perro bailarín. Fue una funeraria, un servicio fúnebre, y salí de ahí como con un hambre de perro bailarín. Llegué a Little Alex Barbecue, compré lo que yo pensé que iban a ser 3 costillas con coleslaw y ensalada de papa. Ay, se me está yendo la boca ahorita. No, pero cálmense. Chequen esto. Llego a la casa y son 6 costillas. Gloria a Dios. Esos camaradas siempre me tratan bien. Siempre pido el de 3 y me dan 4, me dan 5, como que ya me conocen, ¿verdad? Y llegué tarde, ya cuando casi iban a cerrar, así es que llego con 6 costillas. Me como 3 y 3 para el rato, ¿verdad? Cuando uno trae un hambre así, oiga, y llega y abre la cosa esa y ve la carnicería que está ahí delante de uno, lo aprecia uno, ¿no es cierto? Cuando vemos nuestro pecado con los mismos ojos de Dios y vemos lo horrendo que es, y vemos que Dios nos ha perdonado, y vemos que por lo que hizo Jesucristo no vamos a tener que sufrir las consecuencias de ese pecado, ¿cómo deberíamos de apreciarlo? ¿No es cierto? Porque Él sufrió lo que nosotros deberíamos de haber sufrido. Sí, pero Josías no hizo eso, no tuvo ese sentimiento, no encontró esa manera de buscar a Dios, no dejó lo malo que estaba haciendo y siguió con ello. Sí. Entonces David, cuando es confrontado por Natán, reconoce su pecado. Y saben que esto es lo mismo que el Señor Jesucristo vino a hacer en el Nuevo Testamento. Que supiéramos que eso es lo que necesitábamos y que Él lo tiene para nosotros. En Marcos capítulo 1 y el versículo 15, Marcos capítulo 1 y el versículo 15, decía, hablando de Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y luego hace esta amonestación: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Sí? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Es el mismo mensaje de hoy, mis hermanos. Es el mismo mensaje de hoy al mundo. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Vean el pecado tan serio como Dios lo ve y crean en las buenas nuevas de que Él envió a su Hijo a la tierra a morir por ustedes para que no tuvieran que pagar la consecuencia de su pecado. En Mateo capítulo 9 y el versículo 13, Mateo capítulo 9 y el versículo 13, dice: vayan y aprendan lo que significa, Jesucristo hablando aquí, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a quienes, a los pecadores. Entonces el Señor está hablando a todo pecador al arrepentimiento. A los que todavía no son salvos, claro que sí. Pero también a los que son salvos, que pecamos, que hacemos cosas que no debemos hacer, decimos cosas que no debemos decir, pensamos cosas que no debemos pensar, nos portamos en maneras que no debemos portarnos. También a nosotros nos está llamando constantemente al arrepentimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el arrepentimiento renueva o arregla la relación que el pecado viene a romper entre Dios y nosotros. Estábamos viendo en Primera de Juan en nuestro grupo de lectura que si andamos en la luz como Él está en la luz, entonces podemos tener comunión con Él. ¿Sí? Y Él nos limpia de todo nuestro pecado. Pero andar en la luz significa que vamos a ser claros con Él y vamos a llamar nuestro pecado pecado y no lo vamos a andar tratando de cubrir. Sí, no lo vamos a andar tratando de cubrir. En Hechos capítulo 17, los versículos 30 y 31, Hechos 17, versículos 30 y 31,
Casi no puedo ver mi reloj. Sí, Hechos 17, versículos 30 y 31. Noten lo que dice. Dios, que ha pasado por alto estos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos, ¿cuántos? Todos. ¿En cuántas partes? Todas partes. ¿Qué hagan? Se arrepientan, porque Él ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió, hablando de Jesús, y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo ¿con qué? Con justicia. ¿Cuántos queremos ser juzgados con justicia por parte de Dios? Ya se me desapareció aquí algo. Ay Dios, ¿qué pasó aquí? Ay, ok, ya volvió. Ok, entonces tenemos que darnos cuenta de eso, ¿sí? De que el Señor en estos últimos tiempos está pasando por alto el hecho de que el mundo era ignorante a sus pecados y de cuánto esos pecados ofendían al Señor, y los llama a que se arrepientan porque viene el día del juicio. Viene el día del juicio, ¿sí? Y todo aquel que no esté arrepentido completamente, así como David, así como las diferentes personas que vemos en las Escrituras que se arrepienten de su pecado, van a ser juzgados con justicia por parte de Jesús. Sí, y de nuevo, cada vez que veo pasajes como estos que estamos leyendo y pasajes como este acerca de Ocosías, sí, me asombra ver lo paciente que es nuestro Dios. ¿No les asombra ver lo paciente que es Dios? Lo paciente que fue con nosotros, lo paciente que sigue siendo con el mundo. ¿Sí? A mí me asombra la paciencia de Dios, me asombra la misericordia tan inmensa que tiene para con seres como nosotros. Ahora, no es lo mismo ser como nosotros, que somos pecadores arrepentidos y hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Amén. Pero, ¿qué tal los que no se han arrepentido y que no han sido lavados con la sangre de Cristo? Todavía el Señor, tan justo y tan perfecto como los está viendo con misericordia, porque si no fuera así ya hubiera acabado con ellos, así como hubiera acabado con nosotros si hubiéramos permanecido en el estado en el que estábamos, ¿no es cierto? Pero es paciente, es misericordioso. Noten lo que dice David en el Salmo 86 y el versículo 5. Salmo 86, versículo 5 dice: tú, Señor, eres bondadoso y sabes perdonar. Grande es tu misericordia para los que te invocan. Se fijan, tú, Señor, eres bondadoso y sabes perdonar. Es experto en perdonar Dios. ¿Sí? Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Por eso está retrasando el juicio. Sí, por eso está retrasando el juicio. Entonces es bondadoso, sabe perdonar. Grande es tu misericordia para los que te invocan. En el Salmo 115 y el versículo 1, Salmo 115 y versículo 1 dice: no somos nosotros, Señor, no somos nosotros dignos de nada. Es tu nombre el que merece la gloria. ¿Por qué? Por tu misericordia y por tu verdad. No somos nosotros. Nosotros como cristianos, nosotros como siervos de Dios, nosotros inclusive como pastores, no merecemos absolutamente nada, no somos dignos de nada. Es Él, es su nombre el que merece la gloria por su misericordia y por su verdad. ¿Sí? Él lo merece todo, nosotros no. Lo mucho o lo poco que podamos hacer sirviendo en la iglesia o sirviéndonos los unos a los otros o sirviendo en nuestros hogares como siervos y siervas de nuestras familias, no, estamos haciendo nada más lo que somos llamados a hacer, no estamos haciendo nada especial. Pero Él es el que merece toda la gloria por su misericordia y su verdad. En el Salmo 31 y el versículo 19, noten lo que dice: cuán grande es tu bondad, la cual reservas para los que en ti confían. Delante de todos la manifiestas y a los que en ti buscan refugio. Dos cosas aquí. Cuán grande es tu bondad, la cual reservas para ¿quiénes? Para los que en ti confían. Para los que ponen su confianza en ti. Se puede ser el pecador más pecador de todo el mundo, como lo era Pablo, pero cuando puso su confianza en Cristo, ¿qué sucedió? Su vida fue transformada inmediatamente. Así cualquier pecador que confía en Él es transformado inmediatamente también. Y la segunda parte del versículo dice: delante de todos la manifiestas, ¿a quiénes? A los que en ti buscan refugio. Sí, me hace acordarme de las ciudades de refugio que estableció Dios en Israel. ¿Se acuerdan las ciudades de refugio? Las estudiamos cuando estábamos estudiando
Éxodo, ¿sí? No se acuerdan ya, ¿verdad? Dios estableció ciudades de refugio para que cualquiera que matara a alguien accidentalmente pudiera huir a esas ciudades y no se vengaran de él para nada hasta que se esclarecieran los hechos. ¿Saben qué? Esas ciudades de refugio, ¿saben qué? Representaban o son una imagen de Cristo para nosotros. Él es nuestro refugio. Y por culpables que seamos, podemos correr a Él, escondernos en Él y nadie nos puede tocar. Mucho menos Satanás. Pero noten la respuesta de Ocosías al mensaje que le trajeron de parte de Dios. Chéquenle, versículo 7. Y el rey preguntó, ¿qué apariencia tenía el varón que encontraron y que les dijo eso? Versículo 8. Y ellos respondieron, iba vestido con pieles de animales y se ceñía con un cinturón de cuero. Y entonces el rey dijo, se trata de Elías Tisbita. Ya sabía quién era. Sabía que el mensaje venía de Elías, sabía que era el profeta de Dios, sabía que el mensaje que estaba recibiendo era un mensaje serio. Pero ¿qué hace Ocosías? Se arrepiente, cae de rodillas. Noten el versículo 9, enseguida el rey mandó a un capitán con 50 soldados a buscar a Elías, que estaba sentado en la cumbre del monte. El capitán subió a verlo y le dijo, varón de Dios, el rey te pide que bajes. Pero Elías, en el versículo 10, le respondió al capitán, si soy un varón de Dios, que caiga fuego del cielo y te consuma con tus 50 soldados. Y al instante cayó fuego del cielo y consumió al capitán y a sus 50 soldados. Creo yo que porque podemos pensar, bueno, y estos camaradas, ¿qué culpa tenían, verdad? ¿Por qué los mandó freír el Señor? Qué bárbaro, qué gacho, ¿verdad? Nada más los enviaron. Pero imagínense el tipo de rey que era Ocosías. Imagínense que ustedes son el capitán de esos 50 soldados. Imagínense que el rey los manda, y me imagino yo que enojado por el mensaje que había recibido, tráiganme a Elías Tisbita inmediatamente. Imagínense cómo hubieran llegado ustedes como capitanes con sus 50 soldados, listos para agarrarlo y arrastrarlo si fuera necesario. Y lo curioso es que el capitán dice, varón de Dios. Y Elías dice, ok, si soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo ahorita y te consuma a ti y a tus 50 soldados. ¿Y qué pasó? ¡Wow! Inmediatamente. Y saben que esto de llover fuego del cielo no era algo nuevo para Elías, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? El pleito con los 400 profetas de Baal que servían a Jezabel. Ya tenía experiencia con esto. Así es que cuando quería hacer barbecue, lo único que tenía que hacer era clamar a Dios y de volada, ¿verdad? Ok, entonces, me imagino que esta noticia debe haber llegado a Ocosías, ¿sí? Pero noten el versículo 11. Entonces el rey envió a otro capitán con otros 50 soldados y le dijo lo mismo, varón de Dios, el rey pide que bajes pronto. Y Elías respondió, si soy un varón de Dios, que caiga fuego del cielo y te consuma con tus 50 soldados. Y al instante cayó fuego del cielo y consumió al capitán y a sus 50 soldados. Podríamos pensar, 2 capitanes, 100 soldados, Ocosías va a decir, ok, entiendo. Elías trae consigo todo el poder de Dios y se está manifestando la autoridad divina que tiene sobre él. Debería de prestarle atención. Voy a enviar a que lo traigan con buenas palabras, a que le digan que quiero platicar con él, no le quiero hacer nada, quiero que me dé su mensaje él mismo y que me diga qué puedo hacer para estar bien con Dios. Pero no es así. Versículo 13. Pero el rey volvió a enviar un tercer capitán, también con 50 soldados, y cuando éste estuvo frente a Elías, noten lo que hace, se puso de rodillas y le dijo, varón de Dios, te ruego que me perdones la vida y la de estos 50 siervos tuyos. El fuego que ha caído del cielo ha consumido a los 2 primeros capitanes y a sus 50 soldados. Dígnate a salvarme la vida si crees que vale algo. ¿Se fijan la actitud de este tercer capitán? Fue muy, muy diferente a la de los primeros 2. Llegó humillándose, llegó poniéndose de rodillas, llegó reconociendo la autoridad que Elías tenía y pidiéndole por favor que perdonara su vida. Y Elías, como buen sacerdote que era, no pidió que cayera fuego del cielo, ¿sí? Lo dejó vivir, miró
de acuerdo a lo que se nos dice ahí, que su vida era valiosa. Y esto también me hace a mí pensar en Jesucristo, porque Jesucristo es nuestro sacerdote también. Sí, nosotros hemos ido con Él, los que nos hemos arrepentido con un corazón contrito y humillado, y le hemos pedido que salve nuestra vida. Y si hemos creído en Él y hemos puesto nuestra esperanza en Él, nuestra vida ya está salvada. ¿Ok? Ya estamos en buenas manos. Entonces, con estos actos que se hacen aquí, se ve la autoridad divina que está sobre Elías. Esta autoridad queda confirmada, y entonces, ya que esta autoridad queda confirmada delante de Ocosías, entonces se le da la luz verde para que vaya a presentarse delante del rey. Versículo 15, dice: entonces el ángel de Dios le dijo a Elías: no tengas miedo, puedes ir con él. Y Elías bajó del monte y fue a ver al rey. Cuando llegó ante él, le dijo: tú enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón. Y luego hace la pregunta: ¿acaso no hay Dios en Israel a quien puedes consultar? Y luego noten de nuevo: por eso no te vas a levantar de tu cama, sino que definitivamente morirás. ¿Por qué? Porque mandó consultar a Baal-zebub, no por lo que sus padres hicieron, no por lo que los otros ejemplos que siguió hicieron, porque él fue a consultar, mandó mensajeros a consultar a Baal-zebub. ¿Sí? Ahora quizás piensen: bueno, pero el Señor habló de que iba a acabar con él mucho antes de que él hiciera eso. Ajá, ¿por qué? Porque Dios conoce el principio y el fin. Dios sabía que Ocosías iba a ser este tipo de rey, iba a buscar, y por eso proclamó la profecía por adelantado, pero no era el deseo de Dios que muriera. Yo estoy seguro que para Dios lo que más le hubiera gustado sería el arrepentimiento de parte de Ocosías, pero no fue así. Versículo 17 dice: y el rey de Israel murió tal y como Dios lo había dicho por medio de Elías. O sea que la palabra de Dios, una vez más vemos, se cumple. Y en su lugar reinó su hermano Jorán, porque Ocosías no había tenido hijos. Esto sucedió en el segundo año del reinado de Jorán, hijo de Josafat. Son dos Joranes diferentes, ¿ok? Después lo vamos a diferenciar. Uno era hermano de Ocosías, el otro era hijo de Josafat, rey de Judá. Versículo 18. Todos los hechos de Ocosías se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Qué historia tan corta, pero qué llena de advertencia para nosotros en cuanto a cómo ver el pecado, en cuanto a reconocer que tenemos un Dios poderoso que puede salvar, que está dispuesto a salvar, que solamente tenemos que ir a Él con un corazón contrito y humillado para buscar esa salvación. Y para terminar aquí, mientras el grupo de alabanza pasa al frente para dirigirnos en otra alabanza, quiero leer, y si quieren leerlo conmigo lo pueden hacer, el Salmo 32. El Salmo 32. Y en mi Biblia tiene un encabezado que dice: la dicha del perdón. La dicha del perdón. Salmo de David. Y dice lo siguiente: dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. Mientras callé, mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba. De día y de noche me hiciste padecer, mi lozanía se volvió aridez de verano. Te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Me dije: confesaré al Señor mi rebeldía. ¿Y qué sucedió? Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso, todos tus fieles orarán a ti mientras puedes ser hallado. Aunque sufran una gran inundación, las aguas no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me libras de la angustia, tú me rodeas con cánticos de libertad. Yo te voy a hacer que entiendas, voy a enseñarte el camino que debes seguir. Yo no voy a quitarte los ojos de encima. Versículo 9, noten: no seas como los caballos, ni como las mulas, que no quieren obedecer, y que hay que sujetarlos con la brida y el freno, pues de lo contrario no se acercan a su mano. Al malvado le esperan muchas aflicciones, pero la misericordia del Señor acompaña a todos los que confían en Él.
Ustedes los hombres justos, alégrense y regocíjense en el Señor. Y ustedes los de recto corazón, canten todos llenos de alegría. ¿Saben qué? Si no fuera por el Señor Jesucristo, no podríamos ser contados entre los hombres y mujeres justos, porque no hay justo ni aún uno. Pero al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que ahora nosotros podamos ser la justicia de Dios. Entonces, habiendo sido declarados justos por el Señor, por medio de la sangre de Cristo, ahora podemos nosotros alegrarnos, regocijarnos en el Señor, porque hemos sido declarados justos y podemos cantar todos llenos de alegría, porque Él ha transformado nuestro corazón y nos ha dado un corazón recto. No por nada que nosotros hayamos hecho, no por nada que nosotros podamos hacer, no por nada que nosotros debamos hacer, sino por lo que Él hizo por nosotros. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta historia de la vida de Ocosías. Señor, Padre, te pedimos que por el poder de tu Espíritu tú abras nuestros ojos y abras, Señor, nuestro entendimiento, que alumbres, oh Dios, nuestra mente y nos dejes ver que el pecado es algo serio para ti, pero que tan serio como es, tu perdón y misericordia son grandes para el que se arrepiente y se acerca a ti con un corazón contrito y humillado. Ayúdanos, Señor, a regocijarnos en ti. Ayúdanos, Señor, a cantar alegres, porque hemos alcanzado esa justicia por medio de Jesús. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a ti sea la gloria, porque tú eres digno de ello, hoy y siempre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén.